Saludos amigos, sean todos bienvenidos a su programa Ministerio Público, el programa de la Procuraduría General de la República. Laura Serrata y Luisa Ramírez estaremos con ustedes en todo el transcurrir del programa. Esta semana vamos a dedicar el programa al tema de la violencia en contra de la mujer, violencia de género e intrafamiliar, ya que en las últimas semanas han ocurrido hechos muy violentos que no queremos dejar pasar por alto. Y por eso vamos a hablar específicamente de cómo se identifica a un hombre violento o a un hombre agresor. Para eso estará con nosotros la magistrada Ana Andrea Villacamacho, quien es la directora de la Unidad de Violencia de Género de la Fiscalía del Distrito Nacional. También contaremos con la participación de Gloriana Montaz en su sección acostumbrada de Psicología y Derecho. Todo esto y mucho más, acompáñanos a seguir brindándote todo el contenido de tu espacio Ministerio Público. Uno se la pasaba forzando para montar primero al pasajero. No me importaba nada. Un día se me fue en los frenos y no supe de mí. Cuando me fui a levantar, vi que no tenía mis piernas y me di cuenta que mi imprudencia acabó con la vida de toda una familia. Este es un mensaje de la Procuraduría General de la República, Autoridad Metropolitana del Transporte y el Centro del Automovilista. Estamos de vuelta en su programa Ministerio Público. Nos encontramos ahora en la sección Psicología y Derecho con Gloriana Montaz. Gloriana, ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias. Qué bueno. ¿Cuál es el tema que vamos a tratar esta semana? Hoy vamos a estar hablando acerca de aquellos factores que influyen en que una persona pues tenga una conducta violenta. ¿Tú entiendes que hay factores que influyen en que realmente una persona tenga una conducta violenta o el ser humano nace de forma violenta? Esto es un tema interesantísimo porque cuando hablamos de temas sociales como este, pues sí nos gusta hacer la diferenciación entre lo que serían esos factores que influyen, ¿no? Factores que están ahí y que pudieran, si se unen, pues producir una conducta, y aquellos factores que son causales, porque la gente habla eso, de que hay una causa, es el ser humano intrínsecamente violento, pero lo que observamos realmente cuando hacemos el historial de personas que cometen actos violentos, es que hay una serie de cosas que, bueno, que confluyen y que se unen para que al final tengan esa desembocadura, vamos a decir, los actos que cometen. Estos factores pueden ser tanto de la misma persona como del medio ambiente que les rodea, porque obviamente no vivimos en una burbuja, sino que somos personas que estamos en un entorno y que el mismo entorno interactúa tanto con las características del individuo como con otras cuestiones de la cultura. Es decir, que hay factores tanto internos como externos que influyen en que un ser humano tenga una conducta violenta. Así mismo es, lo que no podemos es verlo de manera aislada y decir, este único factor, por ejemplo, el hecho de que en la sociedad, pues entonces, hayan canciones con música violenta, eso es la causa. Lo que no podemos es verlo así, tenemos que ver que hay una serie de factores, incluyendo lo que el medio nos provee, lo que vemos en el entorno, pero también cuestiones que tienen que ver con la crianza, inclusive desde antes, desde el nacimiento de las personas, el cómo son cuidadas, cómo son tratadas, cuál es su vinculación con los seres que los cuidan, todo eso influye. Tú dices que no podemos verlo de manera separada. ¿Cómo pudiéramos entonces decirle a la población cómo determinar cuando estamos frente a una persona violenta? Bueno, lo que vemos usualmente, si vemos hacia atrás, vemos personas que de alguna manera han tenido dificultad de vincularse con las personas que estaban supuestos a cuidarles en un principio, ya sean personas que vienen de un medio ambiente donde hay mucho autoritarismo o hay violencia, hay un historial de violencia en la familia que ellos están acostumbrados a ver, o personas todo lo contrario, que han sido demasiado sueltas, no hay límites, no hay reglas, tú haces lo que quieres, y cuando vemos personas que además tienen una dificultad con el autocontrol, son aquellas cosas que nos hacen pensar en que esa persona pudiera tener alguna predisposición a ese tema de conductas violentas. Una persona que le cuesta controlar los impulsos, actúa impulsivamente, sin pensar, y además que está rodeada por un medio cultural donde la violencia es algo permitido y algo que de alguna manera hasta es celebrado. Ok, pero ¿cómo entonces influyen estos factores externos a que una persona
se convierta en... Bueno, los factores externos vienen a normalizar de alguna manera la violencia, o sea, decirte, pero eso no es malo, sobre todo en una cultura como la nuestra, la cultura latinoamericana, donde el tema del machismo está tan presente, y vemos que al varón el responder con violencia ante un conflicto es la normalidad. De hecho, se le dice que lo haga, si alguien te da, no te quede dado, ¿no? Esas son las formas en que nosotros, de manera externa, aportamos a que un ser humano sea violento. Así es, así aporta, y además de lo que vemos en la televisión, lo que vemos en las películas, en las canciones, y cómo la sociedad se comporta. O sea, vivimos en una sociedad donde estamos manejando y simplemente ves como por algún tema durante el tránsito, pues dos personas comienzan a gritarse, ¿no? Y quieren salir y quieren pelear. O sea, todo está hecho como para decir que la violencia o el ser violento y la agresividad es algo normal, es algo que es parte del ser humano, que obviamente en otras culturas no necesariamente es así. Y puede verse una persona normal, tranquila, pasiva, y ser realmente una persona violenta. Bueno, ahí tenemos diferentes tipos de personas, porque hay personas que quieren esconder esa cara, ¿no? Para su beneficio, por supuesto. Personas que desean dar una cara favorable donde, y yo estoy, por ejemplo, en el caso de una persona que desea tener una relación con otra y le hace ver como que es una persona pacífica, es una persona encantadora, es una persona que quiere siempre resolver problemas y ayudar, pero todo esto es para conseguir un beneficio. ¿Qué pasa? Esta persona con este tipo de personalidad más antisocial, pues puede después querer, para conseguir otros beneficios, pues usar la agresividad y usar la violencia y decir, bueno, yo empecé por las buenas para engancharte, ¿no? Para decirte, para que tú te estuvieras conmigo y te encantaras y te gustara lo que yo soy, ahora voy a usar la violencia, la manipulación y otros tipos de conductas agresivas para lograr lo que quiero. Mira, yo inicié la entrevista hablándote de si se nacía de manera violenta o si había factores realmente que influían en que una persona pudiera llegar a convertirse en violenta. Y te hago la pregunta precisamente porque, como tú nos has indicado, hay factores tanto internos de la persona como externos, que tú has dicho que la sociedad también ayuda, contribuye a que uno se vaya volviendo violento. Por eso me gustaría ahora hacerte la pregunta inversa. ¿Cómo nosotros como sociedad podemos influir en disminuir un poco esos factores que provocan que una persona se convierta en violenta? Y es excelente verlo de esa manera, porque así podemos comenzar a desmontar esta cultura de violencia. Si comenzamos a pensar qué nos lleva hasta aquí, pues podemos decir cómo lo cambia. Entonces, la verdad es que son cosas muy estructurales, de la estructura del ser humano y de cómo el ser humano conforma su personalidad en la familia y en la sociedad. Entonces decimos, pues una persona, para que no sea violenta, pues debe tener unas figuras de apego estables, para empezar, personas que lo cuiden, personas que le den el cariño que necesita, pero que además le ponga límites. Tiene que aprender en la familia a resolver conflictos, y a resolver conflictos hablando, dialogando, buscando otras maneras y enseñándole el autocontrol. O sea, que es un niño, si lo vemos desde esa manera, que hay que ponerle límites para que aprenda a controlarse. A veces se puede, a veces no se puede. Pero por otro lado tenemos que repensar como sociedad qué estamos ofreciendo, qué ofrecen los medios y qué cosas estamos normalizando o qué cosas decimos, mira, eso es algo que no es que te vamos a censurar todo lo que pasa en los medios, pero una cosa es censurarlo y otra es celebrarlo, ¿no? Claro. Es el tema de que esto no es para niños, esto no es adecuado para esta hora. Hablar con las personas y con los niños sobre qué conductas son adecuadas y cuáles no, y sobre todo el modelado. Yo creo que modelar unas conductas que no sean violentas sería lo ideal. Yo creo que la sociedad se ha convertido muy apática a lo que realmente está pasando en esta ola de violencia. Hemos contribuido quizás sin darnos cuenta a crear este machismo que hoy reina en una sociedad como la nuestra. Sí, vivimos en una cultura a veces donde, bueno, si no me pasa a mí, y eso es problema del otro. Hemos dejado de mirarnos como conjunto, hemos dejado de entender que si no lo miramos la problemática, no tengo que esperar que me llegue a mí, o sea, para yo entender que tenemos un problema y que tenemos que accionar, sino que tenemos que ver que como sociedad tenemos problemas relacionados con la violencia y la agresividad y que tenemos que primero pedirle al Estado, porque el ciudadano debe pedir al Estado que cree las políticas públicas para poder trabajar con estos temas y desmontar esa cultura en la que vivimos, y por otro lado nosotros mismos mirarnos hacia adentro, en nuestra casa, si estamos
gritando, si estamos pegando, si estamos entre nosotros no nos estamos respetando, pues también estamos contribuyendo a lo que estamos viendo hoy. Sí, yo creo que todo empieza en el hogar. Y tú como psicóloga, Gloriana, ¿qué le recomiendas a la sociedad para desmontar esta cultura de violencia y agresividad que tanto nos está afectando? Creo que seguirse informando sobre estos factores a profundidad, no tomarlos tan a la ligera como mucha gente dice, bueno, eso es que la gente no va a la iglesia, eso es que la gente falta de valores. ¿Pero qué quiere decir eso? Vayamos a la profundidad de qué quiere decir ese volver a los valores, cuáles son esos valores que queremos cultivar, cómo y dónde tenemos que cultivarlo y entonces involucrarse. Yo creo que hay que involucrarse como ciudadano en qué está pasando en las escuelas, qué tipo de material están dando, cómo lo están dando, involucrarse y en todas las entidades y en las instancias del Estado que tienen que dar una respuesta y solicitar y pedir y en los medios, pues qué es lo que queremos como sociedad, además de tener una mirada, como dije, hacia uno mismo, ¿no? Una mirada interna. ¿Tú entiendes que debemos empezar con nuestros niños, adolescentes, a cultivar esta paz, esta no agresividad? En nosotros mismos primero, porque como te decía, el modelado es vital. Si yo le digo a un niño no pegues, pero yo pego, entonces ahí hay un problema, ¿no? No estoy siendo coherente. Tenemos que mirarnos nosotros, porque al nosotros mejorar, ellos van a ver eso, una persona que siempre está en constante mejoría y saber que no somos perfectos, ninguno lo somos, yo tampoco lo soy, pero sí tener esa capacidad de decir, bueno, en ocasiones no lo he hecho bien, pero puedo hacerlo mejor y buscar esa ayuda que necesito para entonces mejorar como persona. Así es, Gloriana, yo creo que debemos buscar la forma de ir disminuyendo esa conducta agresiva a través de disminuir esos factores que inciden en crear la violencia en los seres humanos. Para nosotros, como siempre, ha sido un placer conversar contigo, Gloriana. A ustedes, amigos televidentes, continúen con nosotros que aún hay más de su programa Ministerio Público. Estaba tranquilo y esta mujer salta con que dice que se va a inscribir en la universidad. Mírame el favor, una mujer tan bruta. Eso no es para ella. Me dieron ganas de... Si te reconoces en este gesto, eres un agresor. No es ella quien te saca de control. Tú decides si te afecta o no. Tú eres el dueño de tus emociones. La violencia solo destruye. Reflexioné. Entendí que ese es su derecho y que es lo mejor para ella. Tolerancia cero hacia la violencia contra las mujeres. Un mensaje del Ministerio de la Mujer, Agencia de Cooperación Española, UNFPA y Ministerio Público. Línea Vida, 809-200-1202. De vuelta en su programa Ministerio Público, nos encontramos ahora en la entrevista central. Nos acompaña la magistrada Ana Andrea Villacamacho, quien es la directora del Departamento de Violencia de Género de la Fiscalía del Distrito Nacional. Ana Andrea, bienvenida una vez más a este que es tu programa. Gracias, Laura, gracias, Luisa, de veras, gracias del alma por la oportunidad de poder comunicar en este programa. Ana Andrea, estamos viviendo una situación difícil. En las últimas semanas hemos visto muchos crímenes, muchos homicidios en contra de mujeres jóvenes, niñas, y nosotros hemos querido conversar contigo porque creemos de vital importancia que la mujer pueda identificar al hombre violento, al hombre agresor, cuáles son las medidas que podemos utilizar las mujeres para protegernos. Y por eso queremos iniciar esta entrevista diciéndonos qué es la violencia y qué tipos de violencia existen en nuestro país o a nivel general. Sí, mira, siempre hemos dicho que la violencia en contra de las mujeres, y también hemos visto dentro de las lamentables noticias que hemos tenido que palpar últimamente, es una grave violación a los derechos humanos, es un problema de salud pública, un problema que hace mucho tiempo dejó de ser un asunto privado, que es un asunto de orden público. La violencia, además de la violación a los derechos humanos, es un asunto también, un delito que duele, que lacera, que afecta no solo a la mujer que sufre la violencia, la mujer que llora en silencio, la mujer que es lacerada y que es asesinada.
pero que además sufren los hijos que son víctimas directas de la violencia, las víctimas colaterales que son las familias que son afectadas. La violencia contra las mujeres afecta al país, afecta a la sociedad, y lo hemos visto como de tan solo leer las noticias, el dolor que ha dado y la desidia pública con todo lo que está aconteciendo. Entonces, evidentemente, la violencia es un asunto de todos y de todas. ¿Y qué tipos de violencia existen? Mira, la violencia, Luisa y Laura, tiene muchas caras. Yo siempre he dicho, la misma ley 2497, nuestro marco legal nacional, con el que el Ministerio Público persigue e instruye los expedientes en esta materia, en este tipo penal, habla de que existe la violencia física, la violencia psicológica, la violencia verbal, la violencia sexual, aún entre esposos y pareja. La ley es muy clara, lo dice, pero también la doctrina, los mismos especialistas en el tema, hablan de violencia también económica, patrimonial, hablan de violencia simbólica, que es cuando el agresor o la persona que agrede hace ademanes o utiliza acciones en pro de un poco utilizar a la mujer o amedrentar a la mujer. O sea que de verdad que la violencia tiene muchísimas caras. ¿Y cómo podemos, Ana Andrea, detectar esta conducta violenta que puede estar recibiendo esta mujer y al mismo tiempo identificar esas señales para tomar las medidas a tiempo y correctivas? Mira, qué buena pregunta, Luisa, porque según los expertos en este tema, no hay un perfil científico del hombre abusador ni del hombre agresor, científicamente no. Ahora bien, sí hay conductas repetitivas que inclusive, lo que es peor, se normaliza en la familia, como los malos tratos, que no son parte de la pareja, son un delito. Este hombre que controla, el hombre agresor y el hombre que da señales de ser un hombre, un potable feminicida, es controlador, celoso, cela a la mujer con el compañero de maestría, cela a la mujer con el jefe, cela a la mujer con los compañeros de trabajo. El hombre agresor y violento también vigila y persigue a la víctima, y la misma ley habla de una persecución e intimidación. Vive creando técnicas y estrategias para intimidar a la mujer. Expertos hablan de que el hombre agresor trata de crear en la víctima lo que llaman el síndrome del bonsái, hacer que la mujer se reduzca a su máxima expresión y él tener el poder. El hombre violento utiliza el poder y el control como forma de castigo, y cuando la mujer se equivoca o él entiende dentro de su percepción que la mujer se ha equivocado, entonces te castigo. El hombre violento también manda mensajes. Estos hombres que escriben en WhatsApp, que escriben a través de correos, que mandan a las mujeres hasta con su puño y letra, tú vas a ser mía o de nadie, o avisan, te voy a matar. El hombre feminicida da señales, es violento, puede tener doble fachada. En la calle es el hombre más bueno, como dicen, oscuridad en la casa y luz en la calle. Pero además de sus constantes amenazas, además de que persigue, además de que controla, también da señales de violencia física, porque la violencia física es la que antecede la muerte de las mujeres. Entonces el hombre violento también pega, agrede, o muchas veces no pega y agrede, pero sí ejerce la famosa violencia psicológica, donde hace sentir a la mujer menos que la nada. O sea que aunque no hay un perfil científico, hay señales que denotan ese hombre que además le saca una pistola a la mujer y la soba y tira tiros al aire, o que a veces la mujer está en su trabajo o en un sitio, en un supermercado, y tiene una orden de alejamiento este individuo y se le presenta amedrentarla y amenazarla en todos los lugares y le hace escándalos hasta en su mismo trabajo. Entonces hay muchas señales
de hombre violento y de violencia feminicida que no se ven al principio de la relación. Ni siquiera se ven, como tú dices, en otra cara de la relación, Ni porque en otra como cara. hemos visto en noticias, hay hombres que han llegado a matar a su pareja y los compañeros de trabajo, el entorno dice, ¿quién iba a creer eso de fulanito? Que se veía tan tranquilo. Y sabes, Laura, lo más doloroso, que Luisa, que el homicida de mujeres, el hombre que mata a las mujeres, lo planifica. Planifica porque los hombres se creen dueños de los cuerpos, tan dueños de los cuerpos y las emociones de las mujeres, que hasta deciden el día en que la mujer va a dejar de respirar. Qué barbaridad. Entonces, este es un tema complejo, difícil y de verdad que es la causa mayor de muerte de las mujeres, no solo en la República Dominicana, sino en América Latina. Ana Andrea, cuando estás haciendo este relato y le estás explicando de esta forma tan clara y llana la visión de esa violencia hacia la mujer, pero también esa visión de violencia donde se mezclan los hijos y ese común denominador de la familia, ¿cuál es la diferencia entre lo que sería la violencia de género y esa violencia intrafamiliar? Sí, la ley 2497, en su artículo 309-1, explica claramente, primero yo digo que la ley le puso nombre y apellido, la ley 2497 a la violencia. En el 309 dice, constituye violencia contra la mujer, claro, toda acción o conducta en razón de su género que cause a la mujer un daño, a la mujer. Violencia de género se puede dar cuando a veces ni siquiera nos conocemos, pero por el hecho de yo ser mujer, tú me has violentado y me has lastimado o has violado la ley con cualquiera de las formas de violencia, aunque no lo hemos visto. Me llegan casos, por ejemplo, de tránsito, señores, donde chicas jóvenes, por un roce, simple roce de un vehículo, han perseguido a la víctima y la han golpeado y no la conocían. Es el artículo 309-1. La violencia doméstica o violencia conyugal, a la que me preguntas, Luisa, es la violencia que la ley nombra en el artículo 309-2 de la ley 2497, y es la violencia que se da en casa. Esa sería la intrafamiliar. Sí, la intrafamiliar o también llamada doméstica. Okay. La violencia que se da en el seno de la familia, entre, y la ley lo especifica, parejas, exparejas, convivientes, exconvivientes, etc. Entonces, esa es la violencia que se da en casa, que a veces nos separamos y tú tienes tu pareja, yo tengo mi pareja, y tenemos hijos, y no obstante, tú me sigues violentando. Es lo que también llaman las expertas la violencia machista, que es la violencia que se da en contra de las mujeres. Esa es la violencia intrafamiliar basada en género. Hay otro tipo de violencia, y es la que se da ya entre hermanos, hermanos, primos, etcétera. Entonces ya esa es lo trabaja el Departamento de Niñez, Adolescencia y Familia, pero la basada en género es específicamente la que numera y menciona la ley. Ahora que tú mencionas lo de violencia de género, que no necesariamente tiene que ser por una pareja, puede ser incluso un desconocido, como pusiste el caso de tránsito. Así es. Tú sabes que recientemente alguien me hizo un comentario de que los hombres en nuestro país iban a tener que tener mucho cuidado, porque ya cualquier cosa la mujer puede entender que es una violencia. Y te voy a poner el ejemplo preciso. A veces las mujeres caminamos por la calle y los hombres insinúan cosas, y no me refiero a piropos ni nada, porque realmente es una costumbre dominicana el piropear, pero eso ha roto un límite, ha sobrepasado un límite, ya de decir, mira, tú sí estás buena, por utilizar términos llanos, ya la cosa va para allá, tú estás buena para... Sí, te dicen palabras obscenas, palabras que te denigran. Así es. Que te hacen sentir mal porque aquí hay libertad de libre tránsito, señores. Entonces, no es justo que yo vaya por la calle caminando y tenga que exponerme a que un hombre me diga cosas que me hacen sentir mal. Entonces, ahí me violan mis derechos. Me están violando mis derechos fundamentales porque yo tengo derecho a estar tranquila. Es lo que los expertos en la doctrina llaman
el acoso callejero. De hecho, en países como Colombia y otros países, el acoso callejero como tipo penal está descrito claramente en la ley. Pero a la luz de la 2497, nosotros también la tomamos como un acoso y también la tomamos como una violación al 309-1. ¿Por qué? Porque yo tengo derecho como mujer a transitar libremente por la calle sin que tú me insultes, me insinúes cosas, me digas palabras obscenas, o sea, y me violes un derecho que yo tengo de caminar tranquila en la calle como mujer. Y cuando, Ana Andrea, ya nosotros podemos establecer que estos derechos han sido violentados y han sido ya violados, las unidades de atención que tiene y que brinda el soporte a través de la Procuraduría General de la República puede recibir esas denuncias. ¿Cómo sería esa dinámica para que nosotros orientemos y se le dé esa información acabadita a todas estas personas que pueden estar dando de frente a esta violencia intrafamiliar o de géneros? Sí, gracias Luisa por la pregunta. Mire, es bueno que la gente sepa que en este país existen vías judiciales para cualquier mujer que se siente lesionada en su derecho, en cualquiera de las caras que incluye la violencia, puede ir a cualquiera de las unidades especializadas, unidades de atención a víctimas de este delito que tiene la Procuraduría General de la República en la mayoría de jurisdicciones, o distritos judiciales aquí. O sea, la mujer puede denunciar en la capital, la mujer puede denunciar en La Romana, las mujeres víctimas pueden denunciar en San Pedro de Macorís, en Higüey, San Francisco, Santiago, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Este, en cualquiera de las unidades de atención que están abiertas y que prontamente se van a abrir unidades. El Procurador General de la República, Jan Rodríguez, va a abrir unidades en todo el país. Entonces están muy contentos por esto. Las mujeres acuden ahí y cada unidad de atención a víctimas tiene un equipo multidisciplinario especializado en este tema, con conocimiento científico de este tema, para dar respuesta, atender su caso, darle la atención primaria inmediata a las víctimas, protegerlas, investigar el caso y procurar una sanción penal para la persona que ha violado la ley. Ana Andrea, ¿y cuáles son las causas más frecuentes que justifican el accionar del hombre agresor? El machismo, porque es un error decir que a las mujeres la matan. Yo he oído públicamente cosas tan graves como que a la mujer la matan por celos o por pasión. La mujer la matan por el machismo. No es el amor que las mata. A las mujeres las mata el machismo. ¿Por qué? Porque el machismo, dice Miguel Lorente Acosta, que es una cultura, una ideología donde el hombre se siente que tiene un poder absoluto, extremo, por encima de la mujer. ¿En qué contribuye esa cultura? O sea, ¿viene de países del tercer mundo? ¿Vienen de países que no son tan desarrollados, por decirlo así? O sea, sabemos que República Dominicana tiene una cultura de un hombre machista. Claro. ¿Nosotros mismos contribuimos a ese machismo? No. El hombre macho existe hace mucho tiempo. Lo que pasa es que el machismo, la violencia machista, dice Soraya Lara, se perpetúa de generación tras generación. Se traspasa. Pudiéramos decir que son conductas aprendidas. Sí, la violencia es una conducta aprendida. El hombre no nace violento, el hombre no nace abusador. El hombre que mata, lacera y agrede a las mujeres no nació así. Aprendió, se lo enseñaron a tener una conducta machista, abusiva, porque a veces no nos damos cuenta que desde nuestro hogar, hasta con el discurso y la forma en que nosotros nos comportamos y educamos a nuestros hijos, esos son los hombres de mañana. Mira lo que se está dando importante, que en estos días estudiaba, es que no le hemos puesto, Luisa y Laura, ojo muchas veces al machismo que se está dando en la juventud.
Mire que la mayoría de involucrados últimamente en los actos delictivos y muertes de mujeres son jóvenes. Entonces existe un tema que quizás no hemos mirado mucho y es el machismo en los jóvenes. Cuando un hombre o un joven agrede su novia desde jovencito, tiene una actitud prepotente, abusiva contra las mujeres, la agrede, la cela, la intimida, la amenaza, la golpea desde joven. Mañana ese es un potable abusador y muchas veces con señales y características de un hombre feminicida, y Luisa sabe muy bien. Tenemos que hacer una pausa, Ana Andrea, y tú has dicho algo muy importante y es el hecho de que los hombres aprenden una conducta agresiva. Pero yo quiero que tú me hables, cuando regresemos de la pausa, sobre si la sociedad también convierte a ese hombre agresor. Porque es muy fácil decir, bueno, son conductas aprendidas que se van degenerando de generación en generación, pero también hay un decir, y no sé si es cierto, tú eres la experta y nos lo vas a explicar, si es verdad que a veces la situación en la que tú vives, no familiar ni no de generación en generación, te lleva a ser un hombre agresor. Vamos a hacer una pausa de ustedes. Quédense ahí que volvemos enseguida. Cuando él llegó, la cena no estaba lista. Comenzó a pelear, me gritó, me insultó. Hoy fue la cena, mañana buscará otra excusa. Si te reconoces en este rostro, eres víctima de violencia doméstica. Solo tú puedes tomar control de tu vida. Elige una vida sin violencia. Decidí dejar de soportar el abuso y busqué ayuda. Tomé control de mi vida. Tolerancia cero hacia la violencia contra las mujeres. Un mensaje del Ministerio de la Mujer, Agencia de Cooperación Española, UNFPA y Ministerio Público. Línea Vida, 809-212-02. Estamos de vuelta en su programa Ministerio Público. Les recordamos que estamos conversando con la magistrada Ana Andrea Villacamacho, quien es la directora de la Unidad de Violencia de Género de la Fiscalía del Distrito Nacional. Antes de irnos a la pausa, Ana Andrea, estábamos hablando de si la conducta agresiva del hombre se aprendía, si era una conducta que venía de generación en generación. Pero yo te pregunto, ¿es posible que el medio, las circunstancias donde se desarrolla un ser humano contribuya a que una persona se convierta en agresora? Sí, el entorno social influye, la familia influye, pero existen también otros factores, la música, el ambiente, hasta los videojuegos, las cosas que ahora están expuestos nuestros jóvenes. Recuerden que ahora papá y mamá salen a la casa de la casa muy temprano a trabajar, que luego estudian en la noche, que se crían nuestros hijos ahora con nanas cibernéticas, que es la computadora, el mismo internet, el dejar unos hijos expuestos a un internet sin un control. Entonces, medios de comunicación, ahora yo veo que hasta los muñequitos son agresivos, nada de valores, los valores para cuándo, lo que antes se nos enseñaba, el mismo tema de educación, son muchos factores que influyen en la formación de un joven. Por eso es que yo pienso que todos los padres tenemos que abocarnos ahora en una formación en valores, enseñarle a nuestros hijos lo que es la solidaridad, enseñarle a nuestros hijos desde pequeñitos que una mujer se respeta, enseñarle a nuestros hijos principios, el valor del trabajo, el valor de la dignidad, enseñarle a nuestros hijos que lo que vale y una persona de éxito no es la que tiene dinero. Así es. ¿Entiende? Entonces también tienen que ver muchas cosas, tienen que ver muchísimas cosas en la formación de un individuo y evidentemente la violencia se traspasa, se cede. Es como que el don de mando que ese hombre violento tenía en la casa se lo cede al hijo y este hijo a su hijo y así se traspasa la violencia lamentablemente de generación tras generación. Ana, ¿y qué estamos haciendo para nosotros prevenir y educar a la ciudadanía para erradicar de forma total
este flagelo que nuestra sociedad está recibiendo. Sí, porque es muy fácil, Ana Andrea, yo te diría desde el punto de vista fuera de la fiscalía decir que es la violencia y la agresión se traspasa de generación en generación y decir todo está en manos de la familia para erradicar la violencia. ¿Qué están haciendo ustedes como autoridades para buscar la forma, como dice Luisa, de erradicar este tipo de conductas? Miren, una vez un periodista me preguntaba, magistrada Ana Andrea, ¿y qué va a hacer el Ministerio Público para frenar esta ola de delincuencia en contra de las mujeres? Y yo le decía, bueno, pues empecemos por lo primero, ¿qué va a hacer usted también? ¿Qué vamos a hacer todos? Porque la violencia, señores, siempre he dicho, es un problema de todos. Es un problema del Ministerio Público, evidentemente, como órgano persecutor y creador de la política criminal del Estado, pero también salud pública, también educación, también el sector público, el sector privado, porque cuando una mujer es víctima de abuso y vive en una condición de vulnerabilidad y de menosprecio, no te rinde igual como empleada. Pero ¿qué va a hacer también el Estado? O sea, es del sector público, es del sector privado. O sea, la violencia contra las mujeres es un problema de todos y todas. Todos tenemos que involucrarnos. Pero en lo que respecta al Ministerio Público, miren, nosotros estamos, la Procuraduría General de la República, mejor dicho, está dando pasos firmes y concretos, inmersos en grandes cambios para contrarrestar el fenómeno de la violencia. ¿Por qué? No podemos esperar que la violencia nos gane la batalla. No podemos tampoco esperar que todos los problemas de pareja se resuelvan en casa, solos entre cuatro paredes, porque la violencia no es un asunto privado, es un asunto de orden público. Entonces, el Ministerio Público, en resumen, en estos momentos están creando políticas y acciones concretas. Una de ellas, por ejemplo, la vigilancia estricta de las órdenes de protección, la creación de medidas que ha dispuesto el Procurador General para el tema de la investigación, el seguimiento y la atención a la violencia contra las mujeres. El año pasado, recuerdo, recién llegó el Procurador General, dictó una de las medidas de protecciones para mí más eficaces, y es la prohibición de que las mujeres víctimas de violencia hagan servicio de mensajería a las fiscalías. Lleven las citas y las órdenes de arresto en sus manos. Esta es una práctica que el procurador ordenó erradicar de raíz bajo sistema de consecuencia. ¿Por qué? Porque usted darle una cita a una mujer o una orden de protección o conducencia para que la lleve, es comprarle su muerte a la mujer. Es un acto de irresponsabilidad. Tú sabes que me llama la atención, Ana Andrea, cuando mencionas esa palabra de protección. ¿Es el Ministerio Público el único organismo responsable para la aplicación de esas medidas que se dan de protección? ¿Y cómo funcionaría cuando una mujer se acerca a la unidad, denuncia, y se aplicaría entonces, dependiendo de su caso, qué medidas que tenga y procese la ley para ayudarle? Sí, mira, las medidas de protección a las víctimas las realiza y las practica el Ministerio Público. ¿Solamente el Ministerio Público? Solamente el Ministerio Público. Ahora bien, en caso de peligro, de que una víctima esté en peligro inminente, nosotros tenemos una conexión muy estrecha con el 911, que realmente ha salvado muchas vidas. Entonces, los vecinos, cualquier vecino que escuche que una mujer o un niño está siendo violentado y hay un peligro inminente, llamar al 911, y la Policía Nacional es la encargada de inmediatamente, con el fiscal o sin el fiscal, ir en auxilio de esa víctima y salvaguardar su vida. Pero las medidas de protección van más allá, Luis. Las medidas de protección van hasta desde la protección inmediata de la mujer, ingresar a la casa de acogida cuando la mujer comparece a la fiscalía a denunciar y ella y sus hijos están en un inminente peligro. Esa mujer, después que denunció, no puede volver esa noche a la casa. Entonces va a casa de acogida con sus hijos
hasta tanto el Ministerio Público instruya el expediente, arreste al agresor y solicite una medida de coerción. ¿Esa es la única medida de protección que ustedes aplican o No. ustedes tienen como Ministerio Público? Tenemos varias y de hecho en todas las unidades se aplican. ¿Qué tipos de protección ustedes En los ofrecen? casos, por ejemplo, de abuso sexual, cuando hay un niño evidentemente en estado de vulnerabilidad, nosotros ingresamos los niños a CONANI, porque no podemos exponer a un niño que no puede defenderse por sí mismo Para que continúe en ese círculo de... a estar en un círculo que pueda verse afectado inclusive su integridad física. Está también como medida de protección el desalojo del agresor o de la persona denunciada de la vivienda, precisamente en virtud de las órdenes de protección. Okay. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando hay un delito no pueden convivir los dos bajo el mismo techo. Pero ojo, las órdenes de protección o alejamiento, que son de manera provisional, no viola el derecho de propiedad de la persona que ya no va a estar en la casa. Porque quizás puede haber una confusión. No, pero la fiscalía me está quitando de mi casa, ya yo perdí mis derechos. No, su derecho de propiedad está sencillamente por una instrucción inmediata, temporal, usted no puede permanecer en esa casa. Otra de las medidas de protección es el desarme del agresor. La mayoría de muertes violentas en contra de las mujeres son con armas de fuego. Ilegales. E ilegales, para colmo, ¿no? Entonces nosotros, esa es una medida que toda persona que es denunciada en cualquiera de las unidades con que cuenta la Procuraduría General de la República, también se desarma. El acompañamiento a las víctimas de manera personal, también, y de hecho acompañamiento policial después que está impuesto la denuncia, también es una de las medidas de protección y también, por supuesto, las medidas de coerción, así como la medida de protección provisional y también por orden judicial que se solicita. Esas medidas que tú has desglosado ampliamente, solamente se puede beneficiar la víctima o la posible víctima si ella denuncia, o ustedes como Ministerio Público que tienen también la función de prevenir hechos violentos, ¿han tomado algunas medidas para proteger un posible caso de violencia de género, de intrafamiliar contra la mujer, contra niños abusados? Bueno, mira, inmediatamente nosotros como Ministerio Público en todo el país detectamos que existe un delito, aunque sea por el rumor público. O sea, eso es lo que quiero saber. Se pueden entregar por cualquier vía. Al ser un asunto de orden público, nosotros actuamos. De hecho, hay denuncias que nos llegan a través de Línea Vida, que es el teléfono de emergencia 809-212-02. Tiene sin cargos y tiene jurisdicción a nivel del país. A nosotros nos llegan muchos casos de vecinos que de manera anónima o llaman al 911 o llaman a Línea Vida y nos dicen, miren, en tal casa, color rosada, frente a la compraventa tal, una persona está siendo abusada y yo tengo todo el derecho y la ley me respalda como Ministerio Público persecutor de este delito, de yo ir a esa casa e investigar. No necesariamente tengo que esperar que la víctima llegue. Ahora, es bueno que la gente sepa que debemos denunciar. Sí, las mujeres deben denunciar, los familiares pueden denunciar, los vecinos de manera anónima deben denunciar, porque no podemos hacernos cómplices y omitir una situación grave que está cobrando vidas, ¿ve? Entonces, otra de las medidas de protección es, como ya les dije, la prohibición del procurador de que las citas y las órdenes de arresto estén en manos de las víctimas. Una pregunta, Ana Andrea, ¿se puede pedir quién es el órgano correspondiente y responsable para emitir esas órdenes de protección para que las personas se puedan identificar, ¿verdad? Y las consecuencias colaterales que se da cuando tú violentas esa decisión, ¿qué es pasible de este agresor enfrentar delante de esa persecución penal a la que tú has mencionado? Sí, las órdenes de protección, que son parte de las medidas de protección inmediatas, se dan en dos modalidades.
La primera es de manera administrativa, que la da el Ministerio Público. Inmediatamente la víctima ha denunciado como manera de protección inminente e inmediata. Ahora bien, usted dirá, ¿y bajo qué texto legal? Nosotros inclusive tenemos ya una jurisprudencia que avala que el Ministerio Público en materia de violencia contra las mujeres pueda otorgar de manera administrativa esa orden de protección. Entonces, esa orden de protección se homologa ante el juez de la instrucción, entonces ya ahí pasa ya a un segundo plano. Una vez es violada esa disposición de un juez y es demostrado, entonces ya el caso pasa de otra manera y esa persona es pasible de ser sometida a una medida de coerción por violación a una orden, tanto del Ministerio Público como de un juez de la instrucción. Si usted viola una orden, es porque ya usted, su poderío está tan alto que usted no respeta la ley y usted no respeta un mandato judicial que usted sigue. Ana Andrea, ¿se puede dar una orden y violentarla dentro de la misma casa de esa pareja? Claro que no. Si usted da una orden de alejamiento, sea provisional y judicial, esa pareja que ya hay un caso abierto en fiscalía, no puede bajo ningún concepto usted tenerlo como fiscal bajo el mismo techo. O sea, eso es una cosa improcedente. Si eso se está dando, yo quiero pensar que no se está dando. Miren, Andrea, tú eres una persona con vasta experiencia y nos gustaría despedir la entrevista, tú como orientadora, como fiscal, como conocedora de este tema, dándole un mensaje a las víctimas de violencia de género. Miren, mi mensaje es que la violencia mata, lacera, duele y huele. Que la violencia no es un asunto de pareja, no es un asunto de la casa, es un delito que está cobrando muchas vidas, un delito que está afectando la sociedad. Y yo pienso que las mujeres debemos entender que el dolor y la violencia no forma parte de nuestra relación de pareja y que tenemos que denunciar, que hay un Ministerio Público que les cree, que les apoya, que les va a dar la respuesta y que el amor no duele, siempre he dicho, el amor no duele, quien te ama no te lastima, no te golpea, no se lleva lo tuyo, no te agrede de ninguna forma que implique violencia. Y yo pienso que hacia una relación sana de pareja es que tenemos que aspirar, no quedarnos en el dolor. Así es, Ana Andrea. Muchísimas gracias. Como siempre, es un placer conversar contigo y compartir este espacio con una persona tan conocedora de este tema. Muchísimas gracias, Ana Andrea. A ustedes, amigos televidentes, continúen con nosotros que aún hay más de su programa Ministerio Público. Me estaba arreglando para ir al trabajo. Tenía una reunión muy importante. Cuando me vio, se convirtió en otra persona. Empezó a insultarme, que con quién salía, que si tenía otro, que si creía que podía hacer lo que quería con mi vida. Si te reconoces en este rostro, eres víctima de violencia doméstica. Solo tú puedes tomar control de tu vida. Elige una vida sin violencia. En ese momento entendí que sí, que era mi vida. Decidí dejar de soportar el abuso y buscar ayuda. Tomé el control de mi vida. Tolerancia cero hacia la violencia contra las mujeres. Un mensaje del Ministerio de la Mujer, Agencia de Cooperación Española, UNFPA y Ministerio Público. Línea Vida, 809-212-02. Intervención conductual para hombres de la Procuraduría General de la República, desde sus inicios en los años 2008 hasta la actualidad, ha trabajado con más de 16,000 hombres de conductas agresivas y violentas. Es por esto que nosotros le hemos preparado un reportaje especial y así podemos ver qué sucede dentro de este centro de atención. Según estadísticas oficiales de la Procuraduría General de la República, solo en este año 2017, 2.819 hombres fueron tratados en este lugar. Y sobre todo replicar estos resultados, porque no tenemos todavía feminicidios en la población que hemos intervenido.
O sea que esto significa que aumenta la posibilidad de que esa violencia letal que da al traste con la vida de un ser humano pueda ser neutralizada. El Centro Conductual para Hombres es una importante herramienta para el Ministerio Público. Está ubicado en la calle Yolanda Guzmán, casi esquina 27 de febrero en Santo Domingo, pero sirve de referencia nacional ya que fiscalías de distintas regiones envían hombres con conducta violenta para su regeneración. Luis Vergés, director de esta dependencia, indica que cuentan con 9 psicólogos y personal administrativo para trabajar en el cambio de conducta de estos usuarios, cuyo proceso va desde los 6 meses hasta los 2 años, con sesiones de grupo o individual, varias veces a la semana. A partir de las denuncias que hacen las mujeres, pues estos hombres llegan por 2 vías, bien sea por vía administrativa, que son los acuerdos que se hacen en las diferentes fiscalías barriales y la Fiscalía de la Rómulo, que es la integral, que es la ya donde se canalizan la mayor parte de los casos, y también a través de medidas de coerción dictadas por los jueces. Nosotros hacemos conciencia con ellos para iniciar de la forma más motivada posible un trabajo de colaboración para desmontar primero los pensamientos con los cuales ellos justifican esa conducta y obviamente una vez se desmonta ese sistema de creencia con el cual ellos sustentan la plataforma de su comportamiento, pues ya a partir de ahí es un poco ensayar conductas diferentes, conductas alternativas. Aunque en menor cantidad, también hay algunos casos de mujeres que llegan por denuncia de violencia contra hombres. Este centro cuenta con un equipo de psicólogos entrenados en el tema de la violencia familiar basada en género, que utiliza el componente educativo y psicoterapéutico y en algunos casos la psicometría. Muchas veces cuando las personas llegan aquí ya la relación familiar está muy deteriorada. Entonces, las personas se trabajan y posiblemente pueden luego establecer una nueva relación significativa y hacer cambios para que esa relación no concluya como la anterior. En este caso, a elevar su conciencia sobre la violencia y que en este caso cuáles son las creencias o pensamientos que sustentan el maltrato hacia su pareja. Muchas veces estos usuarios minimizan su comportamiento, lo niegan, culpabilizan a la víctima, entonces enfocamos la terapia en que ellos reconozcan que ellos son los que eligen ese comportamiento, que la violencia se elige. Indicaron que, contrario a lo que la mayoría cree, el perfil y extracto social del hombre violento es variado y también los factores, como los casos de desempleo o celos. Gerardo Natera Ramírez es un antiguo usuario del centro conductual que duró en reformación más de 2 años. Gerardo narra que gracias a Dios y al centro pudo cambiar su comportamiento y vio luces donde había oscuridad dentro de sí. Mi hija ha dado un cambio, la mayor, conmigo. Mi hijo ni se diga. Realmente en la cual tengo varios meses que no he podido ver por la misma distanciadamente que me pusieron a la más pequeña que tiene unos 9 años más o menos. Pero después mi hijo y mi hija, no hay forma de cómo describirlo. Mi celular me manda mensajes, yo le mando mensajes, muy cariñosa. Mi hijo a mucho abrazo, en la cual estábamos distanciados en cierto caso por algunos inconvenientes, pero no tengo manera, no tengo forma, fuera de sí. El Procurador General de la República, Jan Rodríguez, planea replicar la experiencia de este centro en otras zonas de la República Dominicana a nivel regional. Estaba tranquilo y esta mujer salta con que dice que se va a inscribir en la universidad. Mírame el favor, una mujer tan bruta. Eso no es para ella. Me dieron ganas de... Si te reconoces en este gesto, eres un agresor. No es ella quien te saca de control. Tú decides si te afecta o no. Tú eres el dueño de tus emociones. La violencia solo destruye. Reflexioné. Entendí que ese es su derecho y que es lo mejor para ella.
Tolerancia cero hacia la violencia contra las mujeres. Un mensaje del Ministerio de la Mujer, Agencia de Cooperación Española, UNFPA y Ministerio Público. Línea Vida, 809-200-1202. Hasta aquí su programa Ministerio Público. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estuvieron con ustedes Luisa Ramírez, Laura Serrata. Será hasta la próxima semana.